Hay fotografías que a simple vista parecen inofensivas. Sonrisas, paseos, reuniones, momentos que podrían pertenecer a cualquier vida común. Pero cuando conoces la historia detrás de algunas de ellas, todo cambia. Porque no estás viendo solo una imagen, estás presenciando el último respiro antes de una tragedia. El instante congelado de una verdad que preferirías no conocer. Estas son 4 fotografías normales con historias horribles detrás, y después de verlas, jamás volverás a observarlas igual. Durante décadas, la humanidad soñó con conquistar el cielo, y en los años 2000, ese sueño parecía más vivo que nunca. El transbordador Columbia, una joya de la ingeniería, surcó el espacio en múltiples misiones, transportando satélites, cargamento científico y, lo más importante, tripulaciones completas que regresaban a salvo. Pero nadie imaginaba que el 1 de febrero del año 2003, ese sueño iba a convertirse en una pesadilla. Ese día, la nave espacial Columbia se preparaba para volver a casa. Llevaba 16 días orbitando la Tierra. Su tripulación, compuesta por 7 astronautas, había completado con éxito una misión científica, y en pocas horas estarían abrazando a sus familias en la pista de aterrizaje. Rieron, bromearon, se tomaron una fotografía, una que sería la última. Durante el lanzamiento, días antes, un pedazo de espuma aislante del tamaño de una caja de zapatos se desprendió del tanque externo y golpeó el ala izquierda del Columbia. A simple vista, parecía un daño menor, pero en realidad había creado una grieta casi imperceptible en el escudo térmico del ala. Una grieta mortal. Cuando la nave comenzó su reentrada a la atmósfera, el calor abrasador de más de 1500 grados penetró por esa abertura. Fue cuestión de segundos antes de que todo colapsara. Las alas se desprendieron. La estructura entera comenzó a romperse. El Columbia se desintegró sobre los cielos de Texas a más de 20 veces la velocidad del sonido. Desde tierra, los testigos vieron una lluvia de fuego atravesar el cielo azul. Muchos creyeron que era un meteorito. Otros que se trataba de un avión explotando. Pero no, eran ellos. Y ahora, sabiendo eso, hay una fotografía que cobra un sentido mucho más oscuro dentro de tu cabeza cada vez que la veas. Una imagen tomada apenas 15 minutos antes del desastre. La tripulación del Columbia aparece sonriendo, flotando en gravedad cero, ignorando por completo que el calor del infierno ya los esperaba allá afuera. Muchos que ven esta imagen por primera vez la encuentran inspiradora, pero una vez que conoces lo que ocurrió después, se vuelve insoportable de mirar. Es una de esas fotos malditas, no por lo que se muestran, sino por lo que no muestran. La tragedia inminente, el horror que se aproxima, y la certeza de que, en tan solo unos minutos, cada una de esas sonrisas desaparecería para siempre. Hay fotografías que a primera vista parecen normales, incluso alegres. Adolescentes sonriendo un día soleado, una tarde con amigas. La imagen que estás a punto de ver fue tomada segundos antes de una tragedia tan absurda como inevitable. Ocurrió en octubre del año 2011. 3 chicas, Esa Rickard,
y Kelsey Webster, ambas de 15 años, y la hermana menor de Kelsey, Savannah, de apenas 13, fueron a pasar la tarde a un área montañosa cerca de Spanish Fork Canyon, en Utah. Iban a tomarse fotos, a vivir el momento, a conseguir una buena selfie para las redes sociales, y la consiguieron. Lo que no sabían es que el precio por esa selfie iba a ser caro, y que ese sería el último momento de sus vidas. Estaban al borde de las vías del tren, mientras uno se acercaba por el oeste. Sonreían, gritaban. Savannah, emocionada, incluso subió una publicación en Facebook desde su teléfono en el mismo instante que se tomó la foto. Estar junto a un tren. Esto es genial. En su inocencia, pensaron que bastaba con mantenerse a un lado de las vías. Lo que ignoraban era que otro tren venía desde el este, y que en la imagen que estaban por tomar, en la esquina superior derecha, los faros de esa segunda locomotora ya eran visibles. El conductor, John Anderson, junto a su compañero Michael, las vio desde lejos. Tocaron la bocina, gritaron, pero las adolescentes estaban absortas, congeladas con la atención puesta en sus propias sonrisas. Ambos trenes pasaron al mismo tiempo entre ellos. Solo había 4 pies de separación, un espacio tan estrecho que la presión del aire creada por las locomotoras fue suficiente para absorberlas, lanzarlas y destruirlas debajo de las ruedas entre las vías. Cuando el tren se detuvo, John corrió por las vías con desesperación. Encontró a Kelsey ya sin vida y a Savannah aún respirando. John la tomó de la mano, habló con ella, intentó consolarla mientras llegaban los socorristas, pero el daño era irreversible. Tenía hemorragias internas, múltiples fracturas y el cráneo devastado. Savannah murió 3 días después en el hospital. Esta fue la imagen que tomaron segundos antes. Una selfie en la que 3 niñas sonríen sin saber que la muerte ya se asomaba a cuadro. Literalmente. Si miras con atención, verás el segundo tren, la sombra de lo inevitable. Muchos la han catalogado como una de las selfies más escalofriantes de la historia, no por sangre ni por violencia explícita, sino porque retrata el momento exacto en que la vida se rompe sin que nadie se dé cuenta. Y si aún dudas de eso, mira esta imagen otra vez y pregúntate, ¿cuántas veces nos hemos acercado al abismo sin saberlo? ¿Qué puede haber de aterrador en una imagen como esta? Un hombre y una niña, sentados, posando para la cámara, tal vez padre e hija, tal vez tío y sobrina. Da igual. La escena es cálida, doméstica, casi mundana. Pero lo que esta imagen esconde es tan repulsivo que incluso al saberlo, mirar de nuevo esta foto te provocará náuseas. El nombre del hombre que aparece aquí es Franklin Delano Floyd, un delincuente con un pasado plagado de delitos menores y mayores. Secuestros, agresiones, fugas, mentiras. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando decidió robar algo mucho más valioso que dinero o pertenencias. Robó una vida. A principios de los 70s, Floyd secuestró a una niña de tan solo 6 años.
Susan Mary Sevakis, la hija de una mujer con la que él había estado brevemente casado. Aprovechó que la madre fue encarcelada por un corto periodo y simplemente desapareció con la niña. Nadie lo detuvo. Nadie lo buscó lo suficiente. Nadie sospechó. Durante años, Franklin le cambió el nombre. La crió como suya. La llevó de ciudad en ciudad, usando documentos falsos, identidades falsas y ocultándose bajo diferentes alias. La educó en casa, la aisló y cuando Susan entró a la adolescencia, la obligó a decir que era su esposa. Ahora vuelve a mirar esta fotografía. Ese hombre no es su padre. Esa niña no está sonriendo por felicidad. Y lo que ves no es amor. Es control. Es manipulación. Es terror. Susan, a quien él nombró como Sharon Marshall, fue obligada a vivir una vida entera bajo abuso y represión. Logró graduarse. Soñaba con ser ingeniera aeroespacial, pero Franklin nunca lo permitió. La obligó a trabajar como bailarina exótica para mantenerlos, mientras la controlaba día y noche. Pero no solo eso, sino que también tuvieron un hijo. En 1990, después de años de abuso, Susan fue encontrada en un hospital con lesiones mortales. La versión oficial fue que sufrió un accidente automovilístico, pero quienes la conocían sabían que había algo más. Murió a los 20 años sin que nadie supiera quién era realmente. Franklin desapareció. Pasaron años, décadas. Durante todo ese tiempo, nadie pudo confirmar la verdadera identidad de la joven. Ni la policía, ni el FBI. Era como si nunca hubiese existido. Pero no fue hasta el año 2014 que, gracias a una prueba de ADN y un grupo de investigadores que se negaron a rendirse, se descubrió la verdad. Esa chica era Susan Mary Sevakis, secuestrada cuando tenía 6 años. Vivió, creció y murió como prisionera de su captor. Franklin Floyd fue arrestado y condenado a muerte por otros delitos, incluyendo el asesinato de un hombre que había intentado protegerla. Pero hasta el día de hoy nunca mostró arrepentimiento, ni explicó por qué la mantuvo con él tanto tiempo, ni por qué destruyó tantas vidas. Una imagen, un hombre y una niña, y una historia que demuestra que, a veces, lo más aterrador no está en lo que se ve, sino en lo que se ignora o se cree. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis perfeccionaron una maquinaria de exterminio tan precisa como inhumana. Uno de sus mecanismos más escalofriantes fueron las cámaras de gas, lugares construidos no para albergar, sino para aniquilar. No fueron el resultado de un impulso repentino, sino de una evolución sistemática del odio. A principio, usaron monóxido de carbono en instituciones psiquiátricas como parte del programa de eutanasia, donde asesinaban a personas con discapacidades mentales y físicas. Pero más adelante, el método se industrializó. En campos como Auschwitz se utilizó Ciclón B, un químico diseñado originalmente como pesticida. El proceso era siniestro. Las víctimas eran llevadas a una supuesta ducha. Una vez dentro, las puertas se sellaban y el gas comenzaba a filtrarse desde unas aberturas en el techo. El silencio
duraba unos minutos. Después venía el golpe sordo de los cuerpos cayendo, la desesperación convertida en quietud. Pero ¿cómo se ve ese momento antes del horror? En 1944, durante una de las deportaciones masivas a Auschwitz, se capturó una imagen que ha sobrevivido al paso del tiempo. Una fotografía tomada con la frialdad de quien documenta un procedimiento. En ella, un grupo de niños camina por un sendero de tierra, rodeados de adultos. Visten ropas simples. Algunos parecen mirar al suelo, otros perdidos en su propio mundo infantil. Caminan tomados de la mano. Lo perturbador es el contexto. Ninguno de ellos sabe hacia dónde se dirige. Esa fotografía se convirtió en una de las pruebas más desgarradoras del exterminio. Fue tomada minutos antes de que todos esos niños y quienes los acompañaban murieran asfixiados por gas Ciclón B. Y esta es la imagen. Mírala bien. Cada paso en ese sendero los acercaba más a la muerte. Y sin embargo, ninguno lo sabía. Ese contraste entre la rutina de un paseo y la certeza del exterminio es lo que vuelve a esta imagen insoportable. Porque no estás viendo una escena del pasado, estás viendo los últimos segundos de vidas que fueron arrancadas sin piedad. Y ese silencio, el de la fotografía, aún resuena a día de hoy. Cuando la oscuridad cae y el mundo parece dormir, en una casa común de Reino Unido, algo despierta. No es una historia inventada, ni una leyenda urbana. Es el día a día de un hombre que decidió encender una cámara y documentar su infierno. Esta es la historia de Lee, el creador del canal Really Haunted, un testimonio que, si es real, cambiaría todo lo que creemos sobre lo paranormal. Lee no es un cazador de fantasmas tradicional. No viste de negro ni camina con crucifijos. Es un hombre común, con una cámara y un miedo creciente. Todo comenzó en su propio hogar, cuando los objetos comenzaron a moverse solos, las puertas a cerrarse sin razón y los golpes a escucharse sin explicación. Pero hay algo más. El propio Lee ha afirmado que todo comenzó después de jugar con una tabla Ouija, un detalle escalofriante que marcaría el inicio de una pesadilla. William Flood, Ouija board, mystifying oracle, John Waddington, Leeds and London. That's just throwing the spanner in works. Personally, I don't think I've ever seen that one before. That brand. Lee afirma que no sabía qué estaba pasando. Al principio pensó que eran ruidos de la casa, pero luego las cosas empezaron a escalar y grabar fue su única forma de demostrar
que no se lo estaba imaginando. Su hogar, un sitio que debería ofrecer paz, se convirtió en un centro de actividad inexplicable. Sombras que cruzan habitaciones, luces que se apagan solas y una voz que parece susurrar desde el vacío. A diferencia de otros creadores que buscan el espectáculo, Lee mantiene sus grabaciones crudas, sin efectos ni sobreproducción. Esa simpleza convierte lo que vemos en algo aún más inquietante. La obsesión por entender lo que lo acosaba llevó a Lee fuera de su hogar. Visitas a antiguos monasterios, castillos olvidados y cementerios británicos marcaron un nuevo capítulo en su búsqueda. En cada rincón del Reino Unido, Lee trató de encontrar una pista, una explicación o quizá una conexión con la fuerza que lo atormenta. Pero cada lugar parecía susurrarle lo mismo. No estás solo. El canal Really Haunted se volvió viral, pero con la atención vino la duda. ¿Es real lo que vemos? ¿Podría tratarse de una elaborada actuación? La audiencia está dividida.
Algunos creen, otros no. Y en medio de esa batalla, Lee enfrenta consecuencias muy reales. Hi guys, hope you're all well. So this week we've had a total of 3 blessings by the priest. Last time again things went pretty mental with the banging, and it's still going on now. Came today, and that's been pretty much non-stop since about 6 o'clock. En el año 2023, su casa fue vandalizada. Algunos lo hicieron para probar que todo era un montaje. Otros por simple odio irracional. Lo cierto es que esta historia, real o no, ya ha marcado la vida de un hombre para siempre. Lee vive con miedo. No hay una producción detrás de él, ni un equipo técnico. Solo una familia que debe enfrentar algo cada noche sin saber qué pasará. Y una cámara que sigue rodando, aunque algunas personas sugieren que se apague. Lee varias veces ha comentado en sus videos lo siguiente: esto me ha afectado profundamente. Dormir es difícil, salir de casa es complicado y grabar no es una opción, es una necesidad. Necesito que la gente vea esto. Necesito saber que no estoy loco. The Archangel, defend us in the day of battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God revoke him, we humbly pray, and do you, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan. Cast into hell Satan and all other evil spirits who prowl through the world seeking to ruin souls. Amen. ¿Qué es lo que acecha a Lee? ¿Es su mente
una entidad o algo que no entendemos. En Really Haunted no hay certezas, pero sí hay pruebas. Y aunque no todos creen en fantasmas, todos sabemos lo que es el miedo. Y ese, definitivamente, es real. Esta historia no termina aquí. Mientras tú apagas la televisión o cierras este video, en esa casa, las cámaras siguen grabando. Y quizás esta noche, algo vuelva a manifestarse. Este es un caso que está en pleno desarrollo. Si quieres que continúe siguiendo los pasos de Lee, este video debe llegar a los 1000 likes. Créeme, esto solo es la punta del iceberg. Hay historias que no necesitan fantasmas para helarte la sangre. No ocurren en casas embrujadas, ni en cementerios al anochecer. Pasan a plena luz del día, en lugares donde se supone que estás a salvo, donde solo vas a caminar y nunca regresas. Hoy te contaré una historia real. La historia de una mujer que entró al bosque sola y que, aunque no lo sabía, ese fue su último viaje. El día 22 de julio del año 2013, Geraldine Largey, de 66 años, caminaba por Appalachian Trail, una de las rutas más extensas y peligrosas de Estados Unidos. Había recorrido kilómetros durante días. Estaba sola, pero no era inexperta. No, señor. Tenía preparación, equipo y un objetivo claro: llegar al final del sendero, donde su esposo George la esperaba. Esa mañana, Geraldine se apartó del camino apenas unos metros, solo para ir al baño. Y nunca más volvió. Desde ese instante, se rompió el contacto con el mundo exterior. Su teléfono no tenía señal. Ella no encontraba el camino de regreso. Y la naturaleza comenzó a cerrarse sobre ella. Intentó enviar un mensaje. Estoy perdida desde ayer. Me desvié 3 o 4 millas del sendero. Llamen a la policía, por favor. Pero el mensaje nunca se entregó a ningún destinatario. 2 días después, su esposo denunció su desaparición y comenzó uno de los operativos de búsqueda más grandes en la historia de Maine. Cientos de rescatistas, perros entrenados, helicópteros y aviones sobrevolando la zona estaban pendientes de cualquier movimiento en el bosque que les diera un paradero de Geraldine. In Franklin County, Maine, deep in the woods around Reddington Pond, a massive search is underway for Appalachian Trail hiker Geraldine Largey. Durante días, semanas, buscaron sin descanso y aún así, nadie la encontró. Lo más inquietante es que, según los reportes, en varias ocasiones, los rescatistas estuvieron a menos de 90 metros de donde ella se encontraba. 90 metros, el largo de una cancha de fútbol.
y aún así no la vieron. Recuerda que era un bosque. Mientras tanto, Geraldine seguía viva, escondida entre la vegetación, esperando, rezando, escribiendo. Tenía una libreta negra y ahí escribió su despedida. Cada línea era más débil, más desesperada. Sus provisiones se agotaban. La fuerza se iba con cada amanecer. Solo le quedaban su carpa, un rosario, talco, hilo dental y ese cuaderno. Intentó encender fogatas. Extendió su frazada para que la vieran desde el cielo, pero nadie la vio. 12 días después de perderse, los rescatistas comenzaron a retirarse, a darse por vencidos. El esposo de Geraldine se fue de Maine y con él se fue la última esperanza de que alguien la salvara. El 11 de agosto del mismo año, Geraldine, ya sin batería en el celular, escribió una última nota. Por favor, ten el corazón de enviar el contenido de esta bolsa a mi esposo. Estaba débil, rodeada de silencio, esperando que alguien llegara, pero nadie llegó. El día 18 de agosto, Geraldine murió. Por exposición al clima, por inanición, por estar perdida a solo pasos de ser encontrada y no serlo. Su cuerpo fue descubierto por casualidad 2 años después, el día 11 de octubre del año 2015, por un guardabosques. Ahí estaba su carpa, su diario, sus pertenencias y el silencio brutal de una historia que nadie quería encontrar. Hoy, en donde murió, hay una cruz blanca y en ella una frase escrita en inglés. I wish you were here. Por su traducción al español, desearía que estuvieras aquí. Una frase sencilla, pero cargada de todo lo que se quedó sin decir. Así terminó el viaje de Geraldine Largay, una mujer que solo se desvió unos metros del sendero y desapareció para siempre. A veces, el horror no necesita monstruos. Solo necesita que des un paso en falso en la misma naturaleza y que nadie te esté mirando. Desde hace siglos, el Vaticano se alza como el corazón de la fe católica, un lugar de oración, poder y misterio también. Pero tras sus muros de mármol y oro se esconden historias que no están destinadas a ser conocidas, relatos prohibidos, actos indescriptibles y secretos tan oscuros que han sido enterrados bajo capas de silencio y temor. Hoy descenderemos a lo más profundo de ese abismo prohibido. Prepárate para conocer las 5 atrocidades más horrorosas del Vaticano. Una lista que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el lugar más sagrado del mundo. Puesto 5.
No son películas, no son leyendas urbanas. Aún hoy, en pleno siglo XXI, el Vaticano continúa aprobando rituales que rozan lo inhumano, bajo la premisa de expulsar demonios. Los llaman exorcismos, pero muchos de ellos en realidad han sido ejecuciones disfrazadas de fe. En lugares secretos, lejos de hospitales, psicólogos, psiquiatras o alguna ayuda médica real, se aíslan personas vulnerables, aterradas, que solo necesitan tratamiento. Pero en vez de ello, reciben gritos, agua bendita, golpes y cadenas, porque la iglesia aún cree que dentro de ellos habita el mal. Anneliese Michel, una joven alemana, fue víctima de uno de los casos más brutales registrados. Durante casi un año, 2 sacerdotes y sus propios padres la obligaron a soportar sesiones extenuantes de exorcismo. Le negaron comida, la obligaron a arrodillarse hasta que sus rodillas se rompieron y le impidieron dormir. Murió pesando 30 kilos. Creyeron que habían vencido al diablo, pero la realidad es que solo habían destruido a una chica con epilepsia y trastornos mentales. Y no fue un caso aislado. La iglesia ha escondido cientos, quizá miles de casos como este, muchos de ellos autorizados por un solo hombre, Gabriel Amorth, conocido como el exorcista del Papa. Fue el sacerdote más importante del Vaticano en estos rituales durante más de 30 años. Dirigió la Asociación Internacional de Exorcistas y hasta su muerte en 2016 afirmaba haber realizado más de 60,000 exorcismos. 60,000. Muchos de ellos eran simples oraciones, pero otros terminaron con personas siendo atadas, quemadas con crucifijos, obligadas a beber agua bendita hasta vomitar sangre y en algunos casos muriendo. Amorth asegura que la depresión, la esquizofrenia, los trastornos de identidad o incluso el autismo eran en realidad puertas abiertas al demonio. Y gracias a eso, miles de personas fueron llevadas al límite del aguante humano. Sus familias, cegadas por el miedo y la fe, pensaron que estaban salvándolos, pero lo único que hacían era matarlos lentamente. Y lo más aterrador es que esto ha inspirado a otros grupos que hoy, sin preparación médica, practican exorcismos ilegales, creyendo que están haciendo el bien. Pero lo único que hacen es repetir la misma pesadilla, porque cuando el fanatismo se mezcla con la ignorancia, la muerte siempre encuentra la forma de entrar. Si quieres conocer más casos donde estos rituales acabaron en desgracias aún más espantosas, puedes encontrar el enlace a mi video, el cual se titula Los 5 exorcismos más horribles de la historia, en la descripción de este video. Pero advertencia, una vez que veas lo que ahí ocurrió, sobre todo en el primer puesto, dormir tranquila o tranquilo te será imposible. Número 5. Puesto 4. El Vaticano ha sido visto como la máxima representación de la pureza, la virtud y la devoción. Un lugar sagrado. Para muchos, su sola mención evoca imágenes de solemnidad, espiritualidad y obediencia al llamado divino.
Pero el periodista francés Frédéric Martel, tras una investigación de más de 4 años en más de 30 países, decidió levantar esas cortinas, y lo que encontró detrás de ellas es simplemente aterrador. Su libro titulado Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano expone un submundo de corrupción, hipocresía y libertinaje inimaginable dentro de la misma institución que condena los pecados. Según su investigación, detrás de los rituales sagrados existe una red secreta de bares, clubes nocturnos, orgías clandestinas y prostíbulos frecuentados por miles de sacerdotes, cardenales y altos mandos de la Iglesia. Martel denuncia que, al caer la noche, tras colgar las sotanas y apagar las luces de las catedrales, una parte significativa del clero abandona su falsa fachada de rectitud y se sumerge en una vida secreta plagada de excesos, perversión e hipocresía. Algunos de sus informantes aseguraron que el 80% de El Vaticano estaría formado por hombres homosexuales reprimidos que llevan una doble vida. Durante el día condenan desde los altares todo lo relacionado a la sexualidad que ellos mismos practican en la sombra. No estamos hablando solo de escándalos sexuales. Hablamos de una estructura corrupta, construida sobre mentiras, chantajes, encubrimientos y vidas destruidas. De hombres que, para proteger su imagen y sus secretos, fueron capaces de encubrir abusos atroces contra menores. De sacerdotes que, mientras predicaban el odio y la culpa, organizaban fiestas y compraban los servicios de escorts masculinos. Muchos de ellos, jóvenes seminaristas, atrapados en una red silenciosa de miedo y sometimiento. Lo más aterrador no es solo la dimensión de estos actos, sino la banalidad con la que son cometidos. Martel describe una rutina diaria donde la hipocresía ya no es una excepción, sino una norma. Y si crees que esto se limita a Roma, estás muy equivocada o equivocado. La investigación revela cómo esta corrupción se extendió a América Latina, involucrando a figuras como Marcial Maciel en México o el cardenal Alfonso López Trujillo en Colombia, quienes, mientras predicaban castidad y moralidad, contrataban prostitutas y abusaban de jóvenes seminaristas en absoluta impunidad. El libro ha sido atacado por sectores conservadores y defensores del Vaticano, los cuales acusan a Frédéric de usar rumores y no aportar pruebas sólidas. Pero para muchos otros, Sodoma no es más que la exposición de un secreto a voces, una cloaca que por fin empieza a abrirse al mundo. Y si lo que Martel dice es cierto, entonces la iglesia más poderosa del mundo podría estar edificada no sobre la fe, sino sobre una elaborada fachada de pecado, placer prohibido y silencio. Número 4. Puesto 3. En el puesto anterior te hablé de varios ejemplos de personas detestables. Entre estas personas mencioné a Marcial Maciel. Y si en este puesto lo vuelvo a traer, es porque su nombre merece ser recordado como el de uno de los mayores monstruos que hayan surgido dentro de la Iglesia. Fundador de los Legionarios de Cristo, Maciel utilizó la religión como máscara para construir su propio imperio de corrupción, abuso y horror.
Durante décadas, este hombre no solo abusó sexualmente de decenas de niños y seminaristas de apenas 11 años, sino que también engendró varios hijos con distintas mujeres, a quienes igualmente llegó a violentar. Para mantener su doble vida, recurría al uso de drogas como la morfina y manejaba millones de dólares provenientes de donaciones, mientras su figura era idolatrada públicamente como un ejemplo. Lo verdaderamente aterrador no fue solo su brutalidad, sino la complicidad silenciosa que recibió. Desde 1943, múltiples denuncias contra Maciel llegaron al Vaticano, pero en lugar de proteger a las víctimas, los más altos mandos, incluidos varios papas, especialmente Juan Pablo II, optaron por protegerlo a él. Se encubrieron sus crímenes, se intimidó a quienes intentaron hablar y se construyó a su alrededor una imagen casi intocable. Según documentos internos, el Vaticano estuvo al tanto de las violaciones, los sobornos, la corrupción moral y las vidas destruidas que dejó a su paso, y aún así eligió mirar hacia otro lado durante más de 50 años. No fue sino hasta el pontificado de Benedicto XVI que Maciel fue retirado discretamente del ministerio público, sin enfrentar jamás un juicio civil, sin ser excomulgado y sin dar la cara ante sus víctimas. Marcial Maciel no fue un simple depredador, fue el rostro de un sistema que, por décadas, prefirió proteger a un monstruo antes que enfrentar la podredumbre que habitaba dentro de sus propias paredes. Número 3. Puesto 2. Llegamos al segundo puesto. Lo peor aún está por contarse, pero lo que sigue no es menos macabro. Ya no hablamos de una persona, sino de una red criminal internacional con tentáculos en lo más alto de la Iglesia. Esto no es teoría conspirativa. Ocurrió y el Vaticano lo permitió. Durante décadas, el Banco Ambrosiano, aliado con el Instituto para las Obras de Religión, conocido como IOR, es decir, el Banco del Vaticano, estuvo involucrado en lavado de dinero a gran escala, desvío de fondos, operaciones oscuras con la mafia siciliana y financiamiento ilegal de dictaduras sangrientas en América Latina, como por ejemplo la de Pinochet en Chile o Videla en Argentina. Los documentos lo prueban. No es interpretación, es historia, lo quieras creer o no. Esto en verdad pasó. Al frente estaba Roberto Calvi, apodado el banquero de Dios, vinculado a la lógica masónica, una sociedad secreta prohibida por la Iglesia que operaba como un gobierno en las sombras. Junto a él, el arzobispo Paul Marcinkus, presidente del Instituto para las Obras de Religión y figura clave dentro del Vaticano. Marcinkus no era un sacerdote cualquiera, era el puente entre la fe y el dinero sucio, y estaba muy bien protegido, tanto que nunca fue procesado penalmente. Vivió en el Vaticano hasta su muerte, como si nada hubiera pasado. Pero la verdad
no pudo ocultarse por siempre. Cuando el escándalo estalló en 1982, la caída fue brutal y desastrosa. El Banco Ambrosiano colapsó con una deuda de más de 1.300 millones de dólares. Poco después, el cadáver de Calvi fue hallado colgado bajo el puente Blackfriars en Londres. Tenía ladrillos en los bolsillos y billetes en los zapatos. Todo apuntaba a un ajuste de cuentas. Pero el Vaticano negó toda relación y documentos revelaron que había transferencias millonarias sin justificar entre el IOR y el Ambrosiano. Como en una película de horror, más cuerpos comenzaron a aparecer. La secretaria de Calvi, Graciela Corrochar, cayó por una ventana el día antes del colapso. El presidente de otro banco vinculado fue hallado muerto en un hotel de Milán. Todo aquel que sabía demasiado desapareció o apareció muerto. El Vaticano finalmente aceptó una responsabilidad moral y pagó una cifra millonaria en secreto. Pero eso fue todo. Ningún cardenal fue arrestado. Ningún papa pidió disculpas. El escándalo fue enterrado. Y mientras tanto, en las calles de Roma, los fieles seguían arrodillándose, ignorando que, tras las columnas de San Pedro, se amasaban fortunas manchadas de sangre y cocaína. Este no fue un caso aislado. Fue un pacto entre el crimen organizado, la masonería secreta y la mismísima Iglesia. Un triángulo de corrupción, muerte y poder. Lo más aterrador no fue el dinero, fue el silencio, la impunidad, la frialdad con la que todo fue cubierto con incienso y oraciones. Número 2. Puesto 1. Hemos llegado al final, y en lo más alto está lo más bajo, la cima del terror, el silencio más atroz, la hipocresía más fría y el horror más inenarrable. Muchos lo veneran. Algunas y algunos aún lo defienden. Pero los documentos históricos recientemente desclasificados son claros. El Papa Pío XII sabía de los campos de exterminio, del asesinato sistemático de millones de judíos, de las atrocidades nazis, y no hizo nada. El Papa Pío, el líder de millones de fieles, el hombre que mientras predicaba amor y salvación, callaba ante el genocidio más grande de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Pío XII se mantuvo neutral. Pero ¿cómo puede alguien ser neutral ante el genocidio? ¿Cómo se puede predicar amor al prójimo mientras se cierran las puertas del Vaticano a los perseguidos? Documentos revelados en los últimos años han confirmado lo que durante décadas fue una sospecha insoportable. Pío XII sabía. Desde al menos 1942, el Vaticano recibía informes detallados, no rumores, no suposiciones sobre la masacre sistemática de judíos en Europa. Informes que hablaban de campos de concentración, hornos crematorios, niños asesinados en cámaras de gas, masacres masivas donde familias enteras eran arrancadas de sus casas para ser aniquiladas.
¿Qué hizo entonces el representante de Dios en la tierra? Guardó silencio. No condenó a Hitler por nombre. No alzó la voz. No usó su poder como líder espiritual de millones para frenar el genocidio. Y cuando el horror terminó, el Vaticano ayudó a escapar a los asesinos. Cuando llegó el final de la guerra, la asquerosidad no terminó. El Vaticano, bajo órdenes internas, organizó las infames rutas de las ratas, una red clandestina que ayudó a decenas de criminales de guerra nazis a escapar de la justicia. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, Adolf Eichmann, arquitecto de la solución final, Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Todos ellos recibieron ayuda de monjes, obispos y altos miembros de la iglesia. Se les dieron identidades falsas, se les escondió en monasterios, se les otorgaron pasaportes del Vaticano y se les abrió el camino hacia América del Sur. ¿Todo en nombre de qué? De la fe, de la conveniencia política, de una guerra secreta. Mientras tanto, las víctimas, los huérfanos, los sobrevivientes marcados de por vida, fueron abandonados en su miseria. La iglesia, que pregonaba humildad y misericordia, se convirtió en cómplice de la oscuridad más absoluta de todos los tiempos. Mientras en las plazas se hablaba del perdón, en los despachos secretos del Vaticano se lavaban las manos ensangrentadas de genocidas. ¿Dónde quedó la moral? ¿Dónde estuvo la misericordia? Pío XII fue llamado el Papa del Silencio, pero lo que ocultó no fue solo su voz, fue su alma. Y cuando el mundo lloraba a sus muertos, él simplemente seguía rezando. ¿Hasta qué punto puede una institución proclamarse santa cuando encubre al infierno? Número 1. El Vaticano ha sido símbolo de fe, de redención y también de un poder tan absoluto que ha logrado silenciar atrocidades con una sola palabra. Detrás de sus muros sagrados, entre vitrales, túnicas y oraciones susurradas al oído de Dios, se han cometido algunos de los actos más oscuros, repulsivos y perversos que el ser humano pueda imaginar. Sacerdotes que organizaron orgías con drogas y menores, monjas desaparecidas sin dejar rastro, exorcismos que terminaron en muertes inexplicables y archivos, documentos sellados que hasta el día de hoy nadie puede tocar sin permiso divino. Lo que estás a punto de ver no son simples rumores ni exageraciones mediáticas, son escándalos documentados, sucesos que mancharon de sangre y horror la historia de la iglesia. Así que prepárate, porque vas a escuchar los 5 escándalos más mórbidos en la existencia del Vaticano. Puesto 5. Durante la pandemia,
se viralizó en TikTok. Primero por sus misas, pero después cautivó a la audiencia por su carisma y anécdotas como sacerdote. Sus palabras eran directas, sus mensajes poderosos y sus videos rápidamente acumulaban millones de vistas. Él es el padre Adam Kotas, pero la fama pronto dio paso a la controversia. Todo comenzó cuando empezó a hablar de ciertos temas delicados, temas aberrantes. Me aconsejaban sacerdotes. Diles que estabas equivocado y no te van a hacer nada. Vas a poder mantenerte en este seminario. O sea, si mientes, vas a poder quedarte. Yo cuando estaba en el seminario, en Chicago, en Mandalay, me mandaron a México para tener una experiencia pastoral en una parroquia en México. Cuando llegué yo allá a esa iglesia, el sacerdote de esa parroquia tenía a un muchacho viviendo con él, un muchacho adolescente. Y pues al principio yo no pensé nada de esto, hasta que por la mañana veía yo que el muchacho salía del cuarto del señor cura, del sacerdote de esa parroquia. Salía de su recámara. Y cuando yo lo confronté y dije, ¿pero qué es esto? No soy yo ningún güey, no tienes que ser súper inteligente para saber lo que está pasando. Él me dijo, lo que pasa es que en esta casa no tenemos más cuartos y él se tiene que quedar conmigo. O sea, me quería ver el P acá enfrente. Y cuando hablé yo al seminario y les conté lo que yo estaba viendo y lo que estaba pasando, el sacerdote encargado de mandar los seminaristas a México a experiencias pastorales, que ahorita es obispo él, de hecho, bienvenidos a la Iglesia Católica, me dijo, tú lo que pasa es que estás confundido, es diferencia de cultura. Tú no estás entendiendo, en México eso es algo normal. Pero era evidente que esto no se quedaría como una simple anécdota. No, esto movería piezas desde los más altos mandos. Los abogados del sacerdote de Las Vegas que abusó de mí sexualmente y el que me violó me están mandando las cartas amenazándome, llenándome de miedo. Lo que han hecho por mucho tiempo. En estos 4 meses que estaba yo secuestrado en ese monasterio, me estaban llenando de miedo. Si no tomas el voto de silencio y por el resto de la vida tuya te sometes a nunca hablar, nunca salir en redes sociales, nunca vas a poder predicar en una misa. Lejos de callarse, tomó las riendas y destapó secretos. Secretos muy oscuros. De esos que todo el mundo susurra, que todos conocen, pero ante los cuales nadie actúa ni dice nada. Por la situación en la que yo vivía acá, que yo no pertenecía a la diócesis católica apostólica y romana de Las Vegas, sino a la diócesis católica apostólica y romana de Santa Rosa, me prestaron aquí a Las Vegas, de California, y tenía yo un estatus súper vulnerable. Y un sacerdote aquí de Las Vegas me decía, si tú quieres quedarse aquí, en Las Vegas, tienes que estar súper apegado conmigo y yo te voy a ayudar. Yo me voy a asegurar de que tú te puedas quedar aquí, de que no te van a mandar para atrás a California. Y él se aprovechó de mí. Él arregló todo con el pastor de la iglesia donde yo estaba, con el señor cura, sin que yo supiese. Me llevó a un viaje. Ellos lo arreglaron juntos. Esos 2 sacerdotes eran amigos. Y allá él me puso algo en la bebida
y se aprovechó de mí sexualmente, y eso me dañó re mucho. Es algo de lo que yo nunca quiero hablar. De lo que a mí me pasó. Yo quería regresar a la iglesia. Yo quería servir como sacerdote. Quería que me dieran una iglesia. De tantos sacerdotes que hacen barbaridades, y a ellos no les han hecho absolutamente nada. A los abusadores. Ustedes saben que, por ejemplo, en la arquidiócesis de Las Vegas, métate a su página del internet y allá va a decir que ningún sacerdote está sirviendo en la arquidiócesis de Las Vegas que ha sido acusado por abusar de menores. Ahí está la clave. Ellos dicen que ningún sacerdote está sirviendo que abusó a los menores. Pero también hay abuso de los adultos vulnerables. Como ese sacerdote que me abusó a mí sexualmente y me violó. En 2018 él hizo eso. Ese sacerdote de Las Vegas que me violó y que abusó de mí sexualmente, que ellos me van a quitar mi apartamento que tengo. Me están amenazando, que me van a quitar todos mis bienes. También la Iglesia Católica está haciendo todo lo posible para bajar mi Facebook. Por eso hay muchos videos en el Facebook ahorita que ustedes no pueden ver porque están haciendo todo lo posible para bajar mis redes sociales. Pese a denunciar públicamente los abusos que sufrió por parte de otros sacerdotes, sus súplicas no fueron escuchadas. Peor aún, fue atacado y juzgado por la misma audiencia que alguna vez lo aclamó. Y entonces ocurrió lo esperado. Muchísima más gente comenzó a apoyarlo y a escucharlo. Cuando el Vaticano entendió que esa voz podía encender otras llamas de denuncia, decidió apagarla de raíz. El 18 de diciembre del año 2023, el Papa Francisco aprobó su laicización y el 28 de febrero del año 2024 se oficializó su expulsión. Adam Kotas se volvió una amenaza para la iglesia. Y a día de hoy sigue haciendo videos para demostrar que la misma no es lo que parece. ¡Cuiden sus hijos de las iglesias! ¡Cuiden sus hijos de las iglesias! Les quieren meter a ustedes miedo de los homosexuales, de los travestis, de los transgéneros, que los van a abusar a sus hijos ellos. Hay mucha más probabilidad que tu hijo va a ser abusado sexualmente, mentalmente, psicológicamente ¡en una iglesia! que en un espectáculo de travestis. ¿Dónde fui yo abusado sexualmente? ¿Dónde a mí me abusaron sexualmente? ¿Dónde me violaron? ¿En un espectáculo de travestis? ¡No! A mí me violaron, me abusaron sexualmente. Un sacerdote me abusó, me violó. Yo fui abusado en una iglesia. Número 5. Puesto 4. Definitivamente hay cosas que el Vaticano prefiere enterrar antes que explicar. Y pocas veces ha actuado con tanta violencia y rapidez como cuando apareció esto. Una guía ilustrada con 16 posturas sexuales vinculada directamente con sus propios artistas. El libro fue conocido como The 16 Pleasures
publicado en 1524 por Marcantonio Raimondi, a partir de las provocadoras ilustraciones de Giulio Romano, un artista que trabajó nada menos que en las salas del mismo Vaticano. El contenido no era una sátira ni una burla, era una guía visual y explícita sobre sexo, tan explícita que el Papa Clemente VII ordenó la destrucción inmediata de todas las copias. Raimondi fue encarcelado y el Vaticano entró en pánico. ¿Por qué reaccionar con tanto miedo? ¿Por qué reprimir algo tan ferozmente si lo habían encargado ellos mismos? ¿Qué secretos se escondían detrás de esas páginas? Según registros históricos, las posturas fueron diseñadas por Romano como un acto de venganza contra el Papa por no haberle pagado a tiempo. Y lo más enervante es que las primeras versiones de estas ilustraciones habían sido pintadas dentro del mismo Vaticano. El poeta Pietro Aretino llegó incluso a escribir sonetos para acompañar cada imagen. Y cuando una nueva edición del libro fue lanzada en 1527, el Vaticano reaccionó de nuevo, censurando todo con furia bíblica. Hoy casi nada sobrevive. Apenas unas pocas hojas dañadas en museos y un silencio oficial que huele más a vergüenza que a decencia. La Iglesia no solo destruyó un libro, destruyó un registro histórico, un reflejo incómodo de su hipocresía, porque al parecer, mientras se exigía castidad a los fieles, dentro de los muros sagrados se creaban manuales de placer prohibidos. Número 4. Puesto 3. Michel de Nostredame, mejor conocido como Nostradamus, escribió cientos de profecías en cuartetas que, con el paso de los siglos, han cobrado un escalofriante sentido. Muchas ya se cumplieron, otras parecen estar a punto de hacerlo, pero entre todas ellas hay una que provoca miedo incluso dentro del mismísimo Vaticano. Una que habla de colapso, de traición y de un nuevo papa. En la Centuria 6, cuarteta 25ª, Nostradamus escribió: por Marte, contrariada será la monarquía. Del gran pescador en turbación ruinosa, joven negro rojo, tomará la jerarquía. Los traidores llegarán en día de llovizna. Según expertos, el gran pescador hace referencia directa al Papa, y el joven negro rojo alude a un cardenal de piel negra que viste de rojo y que llegará al máximo poder de la Iglesia Católica justo antes del colapso. Durante años, esta cuarteta fue vista como un simple enigma, hasta que la muerte del Papa Francisco encendió la mecha, y cuando dos cardenales africanos, Fridolin Ambongo y Peter Turkson, aparecieron como los candidatos más fuertes a sucederlo, el mundo explotó. Miles de personas, incluyendo devotos, líderes religiosos y comentaristas políticos, no se escandalizaron por la profecía, ni siquiera por la idea del apocalipsis. El verdadero horror fue la posibilidad de que el siguiente papa fuera negro. Oh sí, les importó poco que el mundo fuera a desaparecer, que la Iglesia
pudiera ser olvidada. Les importó más que una persona de piel negra fungiera como el Papa. Las redes sociales se llenaron de mensajes cargados de odio. Gente hablando del fin de la iglesia, del anticristo disfrazado, de cómo se están perdiendo los valores. Pero eso no es fe, es racismo. Puro y asqueroso racismo envuelto en lenguaje religioso. Y si Nostradamus no hablaba de un desastre espiritual, sino de uno moral, y si el colapso es de los fieles y no del Vaticano, porque lo más perturbador no es la idea de un papa negro. Lo verdaderamente aterrador fue ver cuántas personas aún consideran esa posibilidad como una amenaza. La iglesia ha enfrentado guerras, cismas, corrupción y escándalos, pero ahora el mayor temor parece tener un solo rostro, el de un hombre africano vestido de rojo, sentado en el trono más sagrado del catolicismo. Y si eso sucede, ¿qué es lo que realmente va a colapsar? Tal vez Nostradamus tenía razón, pero no por lo que escribió, sino por lo que despertó en el corazón de millones de creyentes: el racismo. Número 3. Puesto 2. Detrás de muros centenarios y túneles que se extienden como arterias de piedra bajo Roma, se oculta uno de los secretos más celosamente guardados de la humanidad. Un lugar real, físico, inaccesible y absolutamente aterrador. Se trata del Archivo Secreto del Vaticano, o, como lo llaman ahora, para suavizar su nombre, Archivo Apostólico Vaticano. Pero no te dejes engañar. Lo que allí se guarda no fue hecho para los ojos del mundo. Para llegar a este archivo, deberás pasar por la Porta Sant'Anna, enfrentarte a la mirada imperturbable de la Guardia Suiza, cruzar el silencioso cortile del Valverde y presentar credenciales que ni siquiera tú sabías que necesitabas. Pero eso es solo el comienzo. Antes de poner un pie allí, tendrás que solicitar acceso por escrito, justificar tu propósito, demostrar tu prestigio como investigador de élite, y aún así, tu petición podría ser rechazada sin explicación alguna. Estudiantes, periodistas, curiosos, descartados. Y si logras pasar, te enfrentarás a un laberinto de 80 kilómetros de documentos, cartas, torres de papeles, condenas por herejía, secretos de emperadores, códices antiguos y anotaciones que el tiempo intentó borrar, pero no pudo. Todo registrado en un sistema tan complejo que parece deliberadamente diseñado para desorientarte. No puedes tomar fotos. No puedes revisar más de 3 documentos por día. Y si no encuentras lo que buscabas, ni modo. Debes irte, como si el propio Vaticano se burlara de tu esfuerzo. Pero entonces, ¿qué están ocultando con tanto celo? ¿Por qué tanta seguridad que va de voz en voz? ¿Por qué este archivo ha sido el receptáculo de todo lo que la Iglesia ha querido silenciar? Historiadores, ex sacerdotes e investigadores han levantado la voz durante décadas sobre su investigación. Algunos dicen que dentro se hallan documentos que confirman la descendencia directa de Jesús.
Otros hablan de textos que demuestran que Jesucristo jamás existió como figura histórica. También se menciona una colección que vincula al Vaticano con contacto extraterrestre, máquinas del tiempo y organizaciones como los Illuminati. Incluso el Museo Erótico de Copenhague afirma que ahí se esconde la mayor colección de pornografía antigua del mundo. Sí, escuchaste bien. Pero hay algo más. Algo que incluso dentro del Vaticano provoca terror. Un conjunto de documentos cuya existencia es negada oficialmente y que, según fuentes infiltradas, demuestran de forma irrefutable que Dios no existe. No hablamos de dudas ni de interpretaciones. Hablamos de evidencia directa, de textos suprimidos, de estudios ocultos, de hallazgos enterrados bajo toneladas de burocracia religiosa. Porque si la base de la fe se derrumba, la institución también lo hace, y con ello millones y millones de dólares también. Y por eso esos documentos no verán jamás la luz del sol. El archivo secreto del Vaticano no protege a Dios, protege el poder de quienes se benefician de su silencio. Porque si algo nos enseñan estos muros milenarios es que la fe puede ser ciega, pero el miedo de quienes la manejan nunca lo es. Número 2. Puesto 1. Ya hablamos de documentos ocultos o profecías olvidadas, pero quiero hablar del verdadero infierno. Uno que está aquí, entre nosotros, en la tierra, y cuyo epicentro tiene nombre, sotana y poder. Desde hace décadas, la palabra Vaticano se asocia con la fe, con oración, con milagros y abusos sexuales. No se tratan de rumores, no es conspiración, son miles de casos reales, documentados, y basta con escribir 3 palabras en cualquier buscador para comprobarlo: Vaticano y pornografía infantil. Decenas de titulares, sacerdotes procesados, cardenales encubiertos, exdiplomáticos del Vaticano, como el caso de Carlo Capella, arrestado por posesión y distribución de pornografía infantil, o el ya conocido Macías Maciel, del cual ya te hablé en una anterior entrega. Y eso es solo una parte minúscula del iceberg. Reportes oficiales señalan abusos sistemáticos a lo largo de décadas, niños violados, vidas destruidas y familias silenciadas. Lo aterrador no es solo el crimen, es la reacción de la iglesia. Trasladar al agresor a otra parroquia, ocultar, negar, rezar y seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Las víctimas, en cambio, no tienen ese lujo. Y lo más macabro, mientras la iglesia hablaba de moral y pureza, muchos de sus altos representantes consumían, intercambiaban y almacenaban pornografía infantil. ¿Dónde está el castigo? ¿Dónde están las condenas ejemplares? La respuesta tal vez se encuentre bajo tierra, porque todo lo que no se borra, se guarda, y lo que se guarda termina enterrado en los archivos secretos del Vaticano.
La diferencia de este puesto es que no es un secreto a voces. Los famosos escándalos de pornografía infantil y pedofilia son un hecho, y tú puedes comprobarlo en cualquier momento. Número 1. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.